esa conspiración, que consistía en un atentado para eliminar físicamente a Trujillo, fracasó, fue descubierta por los agentes de seguridad del tirano, y luego se produjeron otros movimientos como en el seno mismo de las Fuerzas Armadas, el caso del capitán Marchena. En Moca, la conspiración de los hermanos Cabrera y de los hermanos Esteve. Ya con su descontento que había en general en el país y en él mismo, que cómo hablaba y cómo las muertes de tantas personas en cada invasión venían casi siempre familias de uno. En todas las invasiones venían familiares de uno. Nosotros estábamos catalogados en Moca como enemigos del régimen. Y mi padre, por ejemplo, fue político, porque mi papá nunca fue político. No quería saber de Trujillo, ni de su régimen, ni de nada, pero no hablaba porque mi papá era un hombre que no hablaba. Solamente lo tildaban de enemigo porque era sobrino de Horacio Vázquez, aquí en Trujillo de Aragón. Mi papá no fue nunca político, pero cada vez que aparecía un letrero con abajo Trujillo, Trujillo esto, mi papá era prisionero. Una vez pasó 3 meses y salió muy mal él, su hermano, y unos primos, que lo llevaron a una cárcel en ese entonces que se llamaba Nigua, vestido de gato y de todas esas cosas. Es más, creía que lo iban a matar. Y él salió de ahí, y su hermano con un bautismo muy grande, porque había una cantidad de mosquitos muy grande. Así que mi papá fue, y la familia de nosotros, y después mi hermano, por todas las cosas era hecho misionero, que Miguel Ángel Michel. Así que yo, cuando lo del 30 de mayo, y cuando todas esas invasiones antes de lo del 30 de mayo, si hubiéramos estado mi esposo y yo metidos en eso, y esperábamos que fuera por ahí, que se vinieran por alguno de esos sitios de la loma, porque cuando había un rumor de que había una invasión, que entraron esto, se mandaban donde Antonio, el capitán, la persona que tuviera de jefe ahí, y se lo comunicaba. Y Antonio salía, pero Antonio salía, y salía, yo sabía que Antonio se uniría al grupo de los que vinieron. Antonio, después de la muerte de Tabito y de la forma como fue tirado a su esposa, torturada y todo, que todo lo vimos, no lo tuvimos que detener a estos hermanos, que eran varios y que se querían muchísimo. Los de la madre eran 6, 7 hermanos, que se querían mucho entre ellos. Y cuando vieron a su hermano así, torturado y muerto y todas esas cosas, yo me acuerdo que yo tuve que agarrar a mi esposo para que no fuera ahí mismo a cometer cualquier cosa. Nos fuimos a Moca, llevando el cadáver de Tabito. Y para enterrar a Tabito, cuando le iban a enterrar, se recibió una llamada de que no lo enterraban porque una comisión americana iba a verlo y a ver a los familiares. Cuando llegó la comisión americana, yo me acuerdo que yo le decía a la esposa, di, habla y di todo lo que tú tienes que decir. Porque ella en ese momento estaba. Entonces cuando llegaron la gente y le dijeron que su esposo se había ahorcado, él se veía muy bien porque estaba atrapado de aquí para abajo. Él lo desnudó y le dijo que si una persona se torturaba tanto y después se mataba. Ellos quisieron que se fuera la gente, querían, pero nadie, todo el mundo estaba ahí aglomerado. De ahí pasaron los americanos a mi casa, hablaron con Antonio, mi esposo, y yo creo que estaba Antonio Rosario, no sé, Alberto Rincón, cuñado. Y cuando le preguntaron que quién pensaba que era, le digo, lo que ustedes mismos piensan que fue. Pero la cuestión fue que Tabito fue
enterrado ya como a las 9 de la noche. De ahí comenzó ya la tortura y los nervios de todo el mundo, porque Trujillo, al otro día yo estaba llamando a Antonio y le dio el pésame y le dijo que había sabido que sus familiares, los hermanos, creían que había sido él. Antonio le dijo que no. Bueno, la cuestión es que de ahí comenzó que a Antonio no pasaba un día ni dos que no fuera llamado por Trujillo. Le ofreció, le dio contrato, le dio todo. Yo me acuerdo que yo me ponía como, lloraba y gritaba y decía que el trabito estaba caliente y yo estaba aceptando puestos. Hasta que Ernesto me llamó un día. Presente lo tengo yo, el rocío de la sierra, en San Fernando jugó. Los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres y el alazán de los ricos. Gritan los de Mocorito con talegas de dinero, aquí sobran 10,000 pesos al alazán por ligero. Contestan los de Bamopa, basta de tanta laraca, se nos acabó el dinero. Nos quedan bueyes y vacas. ¡Ándenle mis corredores y a ver quién es el mejor! El corredor del Rocío, hombre de mucho valor, si esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser corredor. Al que corrió el alazán le decían el diablo verde, váyanme formando el cuadro, si esta carrera se pierde. ¡Ya arrancaron! ¡Allá van! ¡Ándale, mi Rocío! Como a las 11:40 se arrancan del partidero, como a las 50 varas se quedó atrás el ligero. Grita la Chona Guzmán con su mesa por uno, que más me fue el haberle apostado. El Rocío ya se va, se lo llevan pa' la sierra, anda, vete a otro lado, vete a robar a tu tierra. En 1946, Trujillo se vio compelido después de la guerra a permitir determinadas libertades, y aquí se organizó en esa época la Juventud Democrática y salió a la luz el Partido Comunista Dominicano, que se llamaba Partido Socialista Popular, igual que la denominación que tenía el Partido Comunista Cubano, el PCP. El PCP. Y esa oposición, a pesar de las limitaciones y de las restricciones, pues llevó a Trujillo al convencimiento de que si continuaba con el jueguito iba a generar un movimiento de gran envergadura. Luego, en el exilio, se organizó en la década del 30, después de la caída de Machado, en 1933, se organizó la primera expedición, encabezada por Rafael Estrella Ureña, que había sido traicionado por Trujillo y se había ido al exilio, en la que tenía como lugarteniente a uno de los hombres más serios y más honestos que tuvo el exilio dominicano, que fue el licenciado Alexis Liz, hermano de don Ángel Liz, que se llamó la Expedición del Mariel,
que no llegó a concretarse en un movimiento que materializara todos los planes, como era el de traer la lucha armada a República Dominicana. Luego, las conspiraciones organizadas en el exilio, como la frustrada invasión de Cayo Confites en 1946, 47, y la de Luperón, pero la mayoría de los patriotas que allí venían, pues, fueron asesinados y sobrevivieron Horacio Julio Ornes, que vive, José Antonio Bonilla, que vive, y Tulio H. Arbelo, que ha estado... Después del fracaso de Cayo Confite, don Juan Rodríguez y los que lo acompañábamos, puedo utilizar la primera persona puesto que yo estaba junto con él, cambiamos de táctica y resolvimos hacer una nueva invasión por la vía aérea. Esta vez utilizaríamos las bases de Guatemala. Nos trasladamos a Guatemala, allí se reunieron no 500 personas, sino alrededor de unas 80 y pico, de entre 80 y 90 hombres dispuestos a venir en varios aviones a luchar en contra de Trujillo. Esos aviones, por razones ajenas a la voluntad de algunos de los miembros, de los tripulantes o de los que venían en esos aviones, 2 no pudieron llegar a Santo Domingo y solamente pudo arribar un avión que era en el que yo venía. De esos, ahí veníamos 15 hombres, contando a la tripulación de 3 norteamericanos, así que en realidad éramos 12 los combatientes, y de esos 12 desembarcamos en Santo Domingo por Luperón, en lo que se llama desembarco, así mismo, en Luperón, y de los 15 solamente quedamos 5 sobrevivientes. Los otros 10 fueron asesinados por Trujillo tan pronto fueron hechos prisioneros. Un permisito, un permisito, un permisito, por Dios, un permisito, un permisito, un permisito.
hubo siempre, desde el advenimiento en 1930 hasta el 30 de mayo de 1961, fecha en que se materializa la eliminación física de Trujillo, conspiraciones, movimientos clandestinos, y además en el 59 se concreta la expedición de Constanza Maimón y Terondo, que da paso a la organización del movimiento clandestino 14 de junio, que es el preludio ya del final del régimen de Trujillo, que culmina con el ajusticiamiento del déspota el 30 de mayo de 1961. Sí, porque esa intervención, escúcheme padre, tuvo ya una repercusión a nivel internacional. La del 59. Sí, no, más que la repercusión a nivel internacional, fue a nivel nacional. Es decir, el sacrificio de los hombres que tomaron parte en las expediciones del 14 de junio de 1959 fue como un aldabonazo en la conciencia de la sociedad dominicana, y eso llevó a la juventud dominicana a organizarse y a emular el sacrificio, el valor, el arrojo de aquellos jóvenes que cayeron en las montañas de Constanza, en Maimón y en Estero Hondo. Sí, pero yo quiero una cosa, con su permiso. Sí, como Mire, padre. señor Velázquez Mainardi, hemos hablado de las conspiraciones que se hacían en el exterior. O sea, todo eso venía. Yo quiero que usted me diga si puede. Yo lo que hice Desde fue, luego, yo sí lo que hice puede. fue unir Pero- las conspiraciones Sí. internas y Y luego externas. las conspiraciones y los movimientos revolucionarios externos. Sí, pero Para demostrarle que desde 1930 a 1961 hubo siempre una actitud enhiesta por parte de importantes sectores de la sociedad dominicana, aunque muy limitado por las condiciones histórico-sociológicas del país y las características, las peculiaridades de un régimen absolutista, cruel, sanguinario como el de Trujillo. bueno, la inquietud mía se ciñe a esto. Si quienes conspiraban aquí en el país, aquí en esta capital, vamos a ver. Bueno, ¿quién? fíjese. Toda la conspiración era importada. Si vamos a hablar de conspiradores que tuvieron éxito en la materialización de su Exacto. plan, fueron los hombres del 30 de mayo. Porque eso llegaron a donde tenían que llegar, Ya. a matar a Trujillo. Hábleme de esto, sí. A matar a Trujillo. Sí. Claro, detrás del 30 de mayo estaban otros sectores, porque yo no creo que Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Teniente Amado Antonio García Inver, Amado García Guerrero, Amia Matió, etcétera, estuvieran Cáceres solos. también. Exacto, estuvieran solos. No, esa gente estaban unidas a otras personas. Esto es. Yo tengo informes que no quisiera revelarlos porque no estoy autorizado, y mucho menos después que murió esta persona, del propio Luis Amiama, que me dijo que ellos no eran tampoco como la gente creía, que en el país había mucha gente comprometida con la urdimbre que ellos habían elaborado para eliminar a Trujillo. Había todo un plan, un plan que tenía distintas vertientes. Y etapas. Un plan en el que estaba un sector que quería un trujillismo sin Trujillo, es decir, salir de Trujillo pero que las Sigue cosas se sin mantuvieran Yo igual. quiero poner las Entonces, cosas estuvieron claras. estaban los Padre donde estaba- Antonio, cállese que usted va a hablar ahorita. Sí, Ahora José Miguel. déjeme conversar con el señor Velázquez Mainardi, porque yo quiero poner las cosas claras. Es que ¿verdad? todos tenemos deseo de que el señor Velázquez Mainardi nos En diga el cosas, trujillismo señor. sin Trujillo, en el trujillismo sin Trujillo, estaban los cuadros de la alta oficialidad militar trujillista. Un momentico.
Que yo lo quiero mucho a usted lo sabe, caramba. Yo lo sé, padre. Bien, mire, dígame, ¿cómo se desarrolló esa conspiración? Bueno, Pero de una manera completa, vamos a ver, ¿qué era lo que yo no le quiero restar mérito a los acontecimientos del 30 de mayo, porque tienen en sus resultados una trascendencia que nadie puede minimizarla. Pero obviamente, si vamos a hablar de historia, tenemos que apegarnos a la verdad más objetiva, Eso es. a la verdad más imparcial. La eliminación de Trujillo era un plan norteamericano. Ah, esa es la pregunta que yo le iba a hacer ahorita. Que el Y padre nosotros, interrumpió. en el exilio, sabíamos que los norteamericanos estaban dentro de ese laborantizo. Porque no vino ningún americano. Ahí no participó ningún americano. Pero Wimpis, como lo señala Emilio de la Cruz. Emilio de la Cruz Porcillo. y todos los documentos que se han aireado alrededor del ajusticiamiento de Trujillo, era un agente que pertenecía a la estación de la CIA en el país y tomó parte en los preparativos de un sector Un observador, no, observador no, pero hay hechos. Nosotros sí sabíamos. Y fíjese, padre, en lo siguiente. Cuando Trujillo, uno de los hechos que desencadena, el plan de matar a Trujillo estaba dentro de los objetivos de la administración Eisenhower y lo hereda John Fitzgerald Kennedy. Sí. No se sabía si Kennedy iba a darle curso a un plan que lo tenía el gobierno anterior.